Muy buenas noches, profesor Marcos Andrés Sigüenza. Le saluda grupo número B del aula número uno. El día de hoy están mis compañeros Yesua Sánchez, Cristel Pita, Ángel Recalde y su servidora Elizabeth Merino. El día de hoy le vamos a dar una explicación de lo que es la unidad número 4, que se llama Delitos y Cuasi Delitos. Con ustedes vamos a comenzar. Muy buenas noches, profesor. En esta ocasión voy a hablar sobre los delitos y los cuasi delitos. Hay que tener algo bastante claro. En derecho civil, este término es muy diferente al derecho penal, ya que en el derecho penal los delitos se castigan por lo general con lo que es una pena privativa de libertad. Pero en civil es completamente diferente. Aquí el objetivo es reparar el daño por la ofensa causada. En este caso tenemos dos puntos importantes, el delito y el cuasi delito. El delito se da cuando una persona de forma consciente y dolosa actúa de forma maliciosa en contra de otra persona, causándole daños tanto morales como económicos. En cambio, un cuasi delito se da cuando un individuo de forma negligente, de forma descuidada o de forma inconsciente causa un perjuicio. Aquí en este punto se debe declarar que una vez que se ha causado el perjuicio, se va a buscar repararlo de forma económica o moral. Es decir, se va a buscar reparar el estado previo en que se encontraba antes del daño causado. A continuación, mi compañero Marco. Buenas noches, compañeros y docentes. El tema que voy a exponer son las particularidades de los cuasidelitos, que forman parte de de la responsabilidad civil extracontractual. ¿Qué quiere decir? Que para comprender este tema, primero debemos recordar que un cuasidelito es un acto ilícito que causa un daño a otra persona, pero sin la intención de perjudicarla. Es decir, el daño se produce por negligencia, imprudencia o falta de cuidado y no por una conducta dolosa. Aún así, quien ocasiona el perjuicio tiene la obligación de indemnizar a la víctima. Tenemos como primera parte la ausencia de intención dolosa, que esta característica principal es precisamente la ausencia de la intención dolosa, a diferencia del delito civil, que es donde el autor actúa con el propósito de causar el daño. En el cuasidelito, el perjuicio surge porque una persona no actuó con la diligencia que la ley exige. Por esta razón, el Código Civil ecuatoriano, en su artículo 2214 establece que tanto como el delito como el cuasidelito generan las obligaciones de indemnizar, aunque el cuasidelito no exista en una intención directa. También tenemos la responsabilidad basada en la negligencia, que es otra característica importante porque nace de la culpa o negligencia, que significa que la persona responde porque omitió el deber de cuidado que cualquier individuo prudente habría observado con las mismas circunstancias. Como tercera particularidad tenemos la función compensatoria, que a diferencia del derecho penal, el objetivo principal es sancionar al responsable en el derecho civil, a lo que pretende que es reparar el perjuicio sufrido por la víctima. Muchísimas gracias. A continuación, mi compañera. Bueno, buenas noches, doctor y compañeros. En esta ocasión voy a explicar el tema que me tocó, pues no, en la clase 15 de culpa y dolo. Dos conceptos muy importantes dentro de la responsabilidad civil, en este caso, porque nos permite determinar si una persona debe responder por el daño que en este caso ocasionó. Y bueno, primero debemos entender que tanto la culpa como el dolo puede generar responsabilidad civil, pero la diferencia principal es esta, la intención. Cuando hablamos de culpa no referimos a una persona que causa un daño, sino que querer hacerlo, porque también actuó con descuido y imprudencia, negligencia o falta de cuidado. Es decir, la persona nunca tuvo la intención de perjudicar a alguien, pero sí incumplió el deber de actuar con la diligencia que cualquier persona, en este caso razonable, tendría esa situación, pues no. Y bueno, aquí por un ejemplo, imaginemos que un conductor va revisando su celular mientras maneja y provoca un accidente. Él probablemente no quería chocar, sino
No, obviamente no quería tampoco lastimarse, pero sin embargo actuó de mala manera, una negligente, ¿no? Al no prestar atención al conducir. Y bueno, en este caso existe culpa porque el daño fue consecuencia de su falta de cuidado. Y bueno, eh, en cambio, en este caso tenemos el dolo, sí implica intención. Aquí la persona debe, sabe perfectamente que su conducta va a producir un daño y aún así decide actuar. Es decir, si existe conocimiento y voluntad de causar ese perjuicio. Por eso el derecho considera que el dolo es una conducta mucho más grave que la culpa. Y bueno, un ejemplo sería una persona que rompe institucionalmente el vehículo de otra persona, obviamente que quiere perjudicarla. En este caso, el daño no ocurrió por descuido, como anteriormente como le estaba comentando, sino porque existió una decisión consciente de causarlo. Entonces, la diferencia más importante entre ambos conceptos es la intención. Eh, en la culpa existe falta de diligencia, pero no existe intención de causar daño. Y sobre tanto en el dolo, sí existe una voluntad consciente y deliberada de perjudicar a otra persona. Y bueno, estos conceptos son fundamentales porque permiten determinar el tipo de responsabilidad civil que tendrá quien ocasionó el daño y sirve de base para analizar posteriormente la responsabilidad, pues no contractual y extractual, así como la reparación que corresponde a la víctima. Y bueno, doctor, para concluir, considero que bueno, comprender la diferencia entre la culpa y el dolo es muy importante porque no todas las personas que causan daño actúan de la misma intención. Y en derecho civil analiza precisamente esa conducta para de alguna u otra manera establecer una responsabilidad justa y determinar la reparación correspondiente. Pues no, y a continuación mi compañera y muchas gracias de mi parte. Bueno, a mí me tocó lo que es la clase número 16, lo que es la responsabilidad contractual, extracontractual y la reparación del daño. En este caso, lo que vamos a analizar en este video es cómo el derecho civil protege a las personas cuando se produce un daño y el cual es la obligación jurídica que nace para quien lo ocasiona. Cuando el derecho es vulnerado, surge el deber de reparar el perjuicio causado. En nuestro ordenamiento jurídico, esta obligación se manifiesta principalmente a través de dos regímenes que son la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual. Según el artículo 22.14 del Código Civil, establece que toda persona que cause un daño a otra persona está obligada a indemnizar. A lo largo de este video vamos a conocer lo que son las diferencias de ambos tipos de responsabilidades y comprender mejor el por qué la reparación integral constituye lo que es uno de los principios fundamentales del derecho civil. Lo que vamos a hablar ahorita como primordial es el incumplimiento de un contrato. Eh, la responsabilidad contractual surge cuando una de las partes incumple las obligaciones asumidas en un contrato, ya sea porque no se ejecuta lo que está netamente pactado o lo hace de una manera parcial. O también tenemos de que lo hace de una forma defectuosa. Este tipo de responsabilidad tiene como fundamento la confianza, la buena fe y el respeto por los acuerdos libremente celebrados entre las partes dentro de este contrato. Uno de los aspectos más importantes es que la indemnización normalmente comprende únicamente los daños directos y previsibles al momento de celebrar el contrato, salvo que exista un dolo o una disposición legal que lo establezca, lo que no establezca lo contrario. Vamos a hacer como lo indica el jurista Arturo Alessandri. Este régimen lo que busca es garantizar la seguridad jurídica, protegiendo las expectativas legítimas de quienes van a celebrar el contrato y asegurando el cumplimiento de las obligaciones asumidas. Ahora,
no vamos a dejar atrás también lo que es la responsabilidad extracontractual. Los elementos que van a estar aquí incluidos son los actos ilícitos, los daños y los nexos causales. A diferencia de lo que estábamos hablando de la responsabilidad contractual, la responsabilidad extracontractual no requiere la existencia de un contrato previo entre las partes. O sea, su fundamento es el deber de generar que tiene la persona de no causar daño a otra. Mucho ojo eso. Como indicamos anteriormente, en el artículo 222 del Código Civil, para que exista la responsabilidad extracontractual, debe recurrir los 3 elementos esenciales. ¿Cuáles son? Un acto ilícito que es realizado, como dijo mi compañera Cristel, con dolo o culpa. El segundo elemento es el daño cierto, real y comprobable. O sea, se debe de ver, ¿ya? Se debe o sea, no solamente tú tienes que decirlo con palabras, tienes que demostrarlo, ¿ok? Y el otro es un anexo causal que demuestre que el daño fue consecuencia directa del acto cometido. Bueno, la finalidad de esto es lograr una reparación integral del perjuicio ocasionado, procurando restablecer y en mayor medida posible la situación en la que se encontraba la víctima antes de sufrir el daño, en este caso. Vamos a hablar sobre la reparación integral. El objetivo principal de la responsabilidad civil no es castigar al responsable, sino es reparar completamente a la víctima. Por ello, nuestro ordenamiento jurídico reconoce que el principio de reparación integral, mediante el cual se busca compensar todas las consecuencias derivadas del daño, su reparación debe comprender, más vale, que el daño material incluye daño emergente y el lucro cesante. ¿Qué significa daño emergente? Corresponde a la pérdida económica efectiva sufrida por la víctima. Y lo que es lucro cesante es que la respuesta de las ganancias o beneficios que dejó de percibir la víctima ante el hecho. En el artículo 2231 del Código Civil reconoce la posibilidad de indemnizar este tipo de perjuicios, garantizando una reparación justa y acorde con la circunstancia de cada caso. En este caso, comprender la responsabilidad civil nos permite entender cómo el derecho protege los derechos de las personas y garantiza de quien lo cause un daño asuma las consecuencias de sus actos, por supuesto, ¿no? La reparación integral fortalece la justicia, la seguridad jurídica y la convivencia social, promoviendo las relaciones basadas en el respeto y la responsabilidad. Muchas gracias. Dando una conclusión de todo lo que hablamos, mis compañeros, y mi tema, los delitos y los cuasidelitos es uno de los pilares fundamentales del derecho civil, ya que permite comprender las consecuencias jurídicas que generan los actos ilícitos y el deber de reparar los daños ocasionados. Durante esta unidad se analizó la diferencia entre los delitos civiles, los caracterizados por la existencia de dolo o la intención de causar daños, y los cuasidelitos civiles, originados por culpa o negligencia. Aunque la intención del autor influye en la valoración de la conducta, en ambos casos sustituye la obligación de indemnizar a la víctima. En definitiva, esta unidad nos permitió comprender que la responsabilidad civil constituye un mecanismo esencial para garantizar la justicia, proteger a la víctima y promover la convivencia basada en la responsabilidad, en la prevención del daño y en el respeto al ordenamiento jurídico. Muchas gracias y gracias por ver nuestro video.